Bienvenidos sean todos al repaso semanal de la escuela sabática, bajo el título Me levantaré. A lo largo de la historia, hay relatos que resuenan con un eco de trauma profundo, historias marcadas por maltratos físicos, psicológicos, verbales, así como de injusticias indescriptibles que han dejado una huella de dolor y de sufrimiento que persiste hasta nuestros días. El acto de callar, de encerrar y de suprimir los sentimientos no hace más que perpetuar el trauma y la frustración a lo largo del tiempo. Los salmos imprecatorios representan el clamor angustiado de un pueblo que ha vivido episodios de traumas y buscan la intervención divina para obtener justicia. Son un testimonio de cómo el dolor y la búsqueda de justicia ha sido una constante en la experiencia humana. En la actualidad, muchas personas aún cargan con las secuelas de los traumas del pasado. Algunos se culpan a sí mismos sin motivo. Otras personas se sienten indignas y abrumadas por las cargas que parecen insuperables. Hay personas quienes, marcados por sus propias heridas, por su propio dolor, terminan infligiendo dolor a otras personas, perpetuando el ciclo de sufrimiento que, aunque arraigado en el pasado, sigue teniendo un impacto claro y presente en sus vidas. Romper el silencio y buscar ayuda es sin duda el camino hacia la sanación. Expresar nuestro dolor, expresar nuestras emociones, decir todo aquello que nos aflige y pedirle justicia a Dios es una manera de curar nuestro ser. Y ese es el propósito de estos salmos imprecatorios. Esta semana nos vamos a adentrar en el estudio de estos poderosos textos, buscando comprender cómo a través de ellos podemos encontrar un camino hacia la redención y la paz interior. Podamos obtener sanación a nuestro sufrimiento y dolor, a nuestros traumas, y poder una vez más clamar a Dios por justicia. Entramos en la primera parte, Dabar, palabra. El Salmo 137 destila una poesía cargada de angustia, dolor, indignación y frustración, reflejando el sentir colectivo de una nación sumida en la tragedia. Este sentimiento colectivo se traduce en expresiones de deseo de venganza contra aquellos que le infligieron el dolor. Ejemplo de ello tenemos en el Salmo 137:7, donde dice, hija de Babilonia, refiriéndose a los babilonios, a sus opresores, destinada a la destrucción. Feliz el que te dé tu merecido, el pago de lo que nos hiciste. Feliz el que tome a tus niños y los estrelle contra una roca. Para comprender en contexto este versículo, estos salmos, tenemos que entender que estos tejilim, estos salmos, remontan a referencias históricas y geográficas que evocan a experiencias traumáticas del exilio babilónico. El sufrimiento del cautiverio, exacerbado por las burlas blasfemas de sus opresores, se ve seguido por un llamado a la resistencia, anclado en los recuerdos de Jerusalén. El salmo culmina con una súplica a Dios para que recuerde y ejecute su justicia. Los babilonios fueron los que causaron este profundo dolor. También los edomitas, descendientes de Saúl y por tanto hermanos de los israelitas, son señalados como los perpetradores de estas aflicciones. Este trasfondo histórico de estos salmos nos permite comprender la intensidad emocional de
de esta canción y su llamado a una venganza final. Tras el regreso a Jerusalén, el Salmo revive las atrocidades enfrentadas y la lucha por procesar el trauma de la guerra y el cautiverio. La apelación que se le hace a Dios es a través del verbo sacar, recuerda. Es un clamor por liberación divina. En la Biblia, cuando Dios recuerda, verbo sacar, a menudo precede a la acción redentora. Por ejemplo, cuando Dios recuerda a Noé, las aguas del diluvio comenzaron a retroceder. Cuando Dios recuerda a Raquel, ella concibió y dio a luz a su hijo José. El recuerdo del pacto con Abraham, Isaac y Jacob impulsan a Dios a liberar a los israelitas de Egipto a través de Moisés. En los Salmos, pedir que Dios recuerde, verbo sacar en hebreo, es solicitar su intervención a favor de su pueblo. Por lo tanto, la súplica en el Salmo 137:7 para que Dios recuerde es un pedido de justicia y reaparición por las atrocidades descritas. Este llamado a la memoria divina subraya la esperanza, al igual que en ocasiones anteriores, que Dios actuará para corregir los agravios y restaurar a su pueblo. Entramos a la segunda parte de nuestro estudio, Pesher, interpretación. Los salmos imprecatorios, aquellos que claman por la intervención divina para impartir justicia, han sido motivo de debate y reflexión a lo largo de la historia de la interpretación bíblica. Estos salmos, que en ocasiones piden la muerte de los impíos, presenta un desafío interpretativo significativo, ya que parecen contradecir, aparentemente, el mandato cristiano de amar aún a nuestros enemigos. Por ejemplo, Martín Lutero interpretó estos pasajes como mesiánicos, viendo en ellos de manera alegórica a Jesús como la víctima que solicita la retribución divina contra sus verdugos judíos. Una postura que resulta compleja, dada la naturaleza y el contexto histórico de los salmos. Por otro lado, algunos intérpretes modernos han cuestionado la inspiración divina de estos textos, mientras que otros han descartado o interpretado como discursos exagerados o hipérboles que no deben tomarse de forma literal. Este escepticismo refleja una tendencia a marcar y a cuestionar la autoridad y la inspiración de las Escrituras. Sin embargo, desde la perspectiva de toda Escritura o la totalidad de la Escritura, los salmos imprecatorios, como expresiones humanas que claman por la intervención divina pronta y justa, forman parte integral de la Biblia y cumplen con sus propósitos teológicos y prácticos específicos. Estos salmos a menudo emplean terminología jurídica, presentando a Dios como juez, solicitando su retribución divina justa. La palabra hebrea nakam, comúnmente traducida como venganza, pertenece al léxico judicial y se entiende mejor como la justa retribución. En el contexto de la cultura moderna, donde la tolerancia se ha erigido en el ideal, pero a menudo ha derivado en un relativismo que borra las distinciones entre lo correcto e incorrecto. La indignación expresada en estos salmos resurge como una respuesta legítima ante la injusticia y el mal moral. La indignación, en este sentido, es una ira legítima contra el trato injusto y el mal. No podemos relativizar lo malo. En algún momento la indignación debe llegar a nuestra vida y reconocer lo que está mal y lo que está bien. Dios, como el único capaz de comprender plenamente nuestros gritos de dolor ante la injusticia. Él es el único que puede responder con una justicia y misericordia
que solo Él puede ofrecer. Los salmos imprecatorios, por lo tanto, no solo reflejan el anhelo, el deseo del ser humano por justicia, sino que también subrayan la soberanía y la divina justicia de Dios, recordándonos que la última palabra sobre la justicia y la venganza pertenecen al Todopoderoso. Entramos a la tercera parte de nuestro estudio, Edut, testimonio. Los salmos imprecatorios representan una faceta profundamente humana de la experiencia espiritual. Ofrecen un espacio para expresión sincera de dolor, ira e incluso odio hacia aquellos que han causado este sufrimiento. Estos salmos, lejos de ser meras reliquias de un pasado lejano, contienen lecciones valiosas y consejos relevantes para el cuidado y la guía espiritual hoy en día. Número 1. Verbalización del dolor. El acto de verbalizar el dolor y la ira, como se refleja en estos salmos, es un paso crucial hacia la sanación. Debemos hablar, debemos expresar lo que sentimos. Esta liberación catártica de emociones negativas, reconocida tanto por los psicólogos modernos como por la sabiduría bíblica. Liberación catártica de emociones negativas. Necesitamos sacar esas emociones negativas, verbalizarlas. Esto permite a las personas que puedan confrontar y procesar sus sentimientos más profundos. Por ejemplo, el deseo expresado en el Salmo 137:6, que la lengua se pegue al paladar si se olvida de Jerusalén, o el clamor por salvación en el Salmo 69:1. Son expresiones auténticas de angustia y desesperación, que también se abran las puertas de la esperanza y la redención, como se ve allí en el Salmo 35:9. Es importante hablar, expresar todos esos sentimientos negativos de dolor que tenemos. Eso es el primer paso a la sanación. Debemos de darle importancia de la expresión a las emociones. Tristemente nos han enseñado a encarcelar nuestras emociones. Si te ríes mucho, eres muy poco espiritual. Mucho cuidado, los hombres no lloran. Llorar es de gente que no tiene equilibrio emocional. Y así la sociedad y lo que nos han enseñado ha sido a apresar, a apagar nuestras emociones. Y esto es malo. Debemos de darle importancia a la expresión de nuestras emociones. La represión de estas intensifica nuestro dolor. Por ejemplo, la ira, cuando uno no la expresa, puede tener efectos perjudiciales para la salud mental. No significa darle rienda suelta a la ira, sino explicarla, exponerla. Similar a los síntomas, cuando nosotros no le damos esta expresión, es similar a los síntomas de trauma, de combate o estrés postraumático. Los salmistas, conscientes de la importancia de expresar esta frustración, esta ira, este dolor, este trauma, también entendieron la necesidad de confiar estos sentimientos a Dios, permitiendo que el juez justo se encargue de la retribución. Debemos expresar nuestro enojo, nuestra inconformidad, pero también debemos de dejar todo esto en las manos del juez justo todopoderoso. En tercer lugar, debemos de entregar para poder sanar. Al entregar estos sentimientos a Dios, nosotros podemos encontrar el camino hacia la sanación. Así superamos el dolor, llegando incluso a perdonar a nuestros enemigos y poderle ofrecer nuestro perdón de forma sana y equilibrada. Este proceso de entrega no solo nos libera de la carga de buscar venganza, sino que también nos abre el corazón al poder transformador del perdón y la restauración que solo viene de Dios. Recuerda, verbaliza tus sentimientos, expresa tus sentimientos y entrega tus sentimientos en las manos del Todopoderoso.
Entramos a la última parte de nuestro estudio, Tejilín, alabanzas. Me gustaría compartir contigo una oración que hace el autor de nuestra lección. Es hermosa. Escucha. Dice: ruego a Dios por la viuda, el huérfano, el pobre, quien no tiene hogar, el extranjero, el lastimado, el abusado, el refugiado, el inmigrante, el traicionado, el opresor, el que sufre soledad, el esclavo, el estigmatizado. Que Dios pueda vindicar y que Dios pueda sanar sus heridas. Querido hermano, esta es también mi oración. A todos los que sufren, los que sienten dolor, los que han pasado por traumas, los que han sufrido intensos problemas en el pasado, los marginados, los que se sienten que no tienen valor, todas aquellas personas que durante años han encarcelado, han suprimido, han callado su dolor. Es mi oración para todos. Que Dios pueda sanar tus heridas, restaurar tu alma. Y recuerda, ese Dios todopoderoso es un juez justo. No tengas miedo de expresarle tu dolor. No tengas temor de buscar ayuda, de verbalizar tus sentimientos, de expresar tus emociones, de entregar tu dolor en las manos del Señor. Porque ese Dios todopoderoso puede sanar tu vida, restaurar todo tu ser y dar una justa retribución a todos los que te causaron mal. Vive en paz, vive tranquilo, porque Dios es soberano. Su justicia se hace sentir y muy pronto la veremos de forma clara. Jesús está a tu favor. Confía. Vive en paz. Él es el juez justo de la tierra. Te deseo de todo mi corazón la bendición de Dios. Que el poder del Santo Espíritu entre a tu vida y sane todas tus heridas. Y que Jesucristo sea tu compañía ahora y para siempre. Amén.